gracias. Siempre tenemos que darte gracias por tantas cosas, Señor, y te doy gracias porque podemos reunirnos para meditar en tu palabra, bendito Padre Celestial. Te honramos en esta noche, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, les tocamos sus Biblias en Juan capítulo 2, versículo 1. Juan 2, Vero, Yola, Rosita. Vale, ok. Me imagino que ya tengo Daisy, ¿verdad, Daisy? Acabo de entrar, pastor, Daisy. y no escuché qué cita es, perdón. Juan 2. Ok, gracias. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacadla ahora y llevarla a nuestra sala, y se lo llevaron. Y cuando nuestra sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó a su esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pues estaba reservado el buen vino hasta ahora. Ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, este, van a tener que disculparme que sea eh, tan preguntón para mí mismo, prefiero a eso, porque cuando yo leí las primeras veces esta cita, me surgieron muchas dudas y y pues bueno, después de estar leyendo, investigando, pues como que algunas cosas ya empezaron a tener un poquito más de sentido. Y les voy a explicar por qué. Dice la Biblia, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, pero aquí habla en plural. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Entonces, cuando habla de unas bodas, pues yo me imagino a mucha gente casándose, como en el Zócalo, que de repente se casan ahí todo el mundo en un día y pues son unas bodas, porque son muchas. Y se estaba allí la madre de Jesús. Entonces me pregunto qué hacía ella ahí. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, porque estaban invitados. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Bueno, ¿y por qué la madre de Jesús estaba tan preocupada por eso? ¿Ella qué tiene que ver con eso? De entrada dice, al inicio, dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, pero ellos no eran de Caná de Galilea, ellos eran de Nazaret, ahí vivían, y de Caná de Galilea, pues son 30 kilómetros de distancia, 31 kilómetros exactos, caminando. Entonces, pues me empiezan a surgir muchas dudas. El por qué cada cosa, por qué fue así el asunto. Entonces, no sé si ustedes hicieron preguntas iguales o no, nada más yo soy el único que tiene esas inquietudes, pero les voy a platicar un poquito de las cosas que estuve averiguando. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Como les comenté, de Nazaret a Caná de Galilea son 31 kilómetros. En esa época, pues es mucha distancia, especialmente porque tiene que caminar esos 30 kilómetros, es muy largo. ¿Y por qué en Caná de Galilea? Y después dice que estaba allí la madre de Jesús. Bueno, vamos a empezar. La término bodas de Caná, las bodas de Caná, se refiere a un único evento bíblico específico. La boda donde se realizó el primer milagro al convertir el agua en vino. Es decir, aunque dice que son muchas bodas, de hecho solamente fue una. El versículo 9 dice, cuando nuestra sala probó el agua, echa vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, también se llamó al esposo. Y no habla de esposos, sino de un solo esposo.
en singular. Entonces, y digo, bueno, por fin eran muchas bodas, o eran una sola boda, o era un esposo con muchas mujeres. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Lo que pasa es que en la terminología judía, cuando habla de bodas de Caná, se refiere a un evento, nada más. Y vamos a saber al final por qué habla en plural cuando realmente era uno solo. Y este milagro encabeza la lista de todos los milagros que hizo Jesús, porque vemos que hizo muchas cosas Jesús, pero él con este inicia su ministerio con las bodas de Caná. ¿Por qué fue una sola boda? Pues se considera que es la primera boda de un símbolo de muchísimas bodas, de muchos milagros realizados por Jesús al inicio de su ministerio para enfatizar su divinidad. O sea, el punto de esto es enfatizar que Él es Dios y Él podía hacer muchas cosas extraordinarias. Entonces, el primer punto es que las bodas de Caná, aunque dice plural, se refiere a una sola boda porque ya lo vemos más adelante. Y la otra parte es que es el primero de los muchos milagros para demostrar o para revelarnos que es Dios hecho hombre. ¿Para qué es también esto? La iglesia ve las bodas de Caná como un símbolo de la nueva alianza entre Cristo y la iglesia. Por eso es que ahora sí ya se habla en plural. La alianza entre Cristo y la iglesia, donde Él se convierte en el esposo y la iglesia se convierte en la esposa. Entonces, es un símbolo de alianza. Por eso es que primero habla en plural, pero después habla en singular. Entonces habla de una alianza entre Cristo y la iglesia. También nos enseña otra cosa, porque aquí vemos que dice que trajeron vino o que se les había acabado el vino y que Jesús convirtió el agua en vino. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, el milagro también simboliza la transformación de lo ordinario en extraordinario, por la gracia de Dios. Y también de la abundancia de los dones que Dios tiene o que están en Dios. La capacidad de Jesús para convertir el agua en vino, y además en una clase de vino que era muy fino, demuestra su capacidad de hacer muchos milagros y además dejen platicarles que, como dice el maestro Sala, que el vino fino se daba al principio y después que ya estaban bebidos daban el vino más barato. Pero que no, que vea el vino que le estaba ofreciendo, o que convirtió en vino, era un vino mucho más fino. Y recordemos que entre más fino es el vino, menos aturde a la persona. O sea, calienta, alegra, pero no aturde, pues, no te tira, no te hace que te revuelves. Entonces, esa habla de la capacidad de hacer lo que él hace, lo hace bien. Cuando transformó el agua en vino, no hizo un vino cualquiera, sino puso un vino que es sumamente fino, porque él tiene capacidad para hacerlo. Dice también la Biblia, dice que, ¿por qué fue invitada, por qué fueron tan lejos? Parecería que María tenía alguna conexión con la persona que se estaba casando. Por un lado, en la parte de Caná de Galilea, había unos lugares especiales para celebrarse las bodas, como lo podemos decir nosotros ahora, un salón de fiesta, donde había espacios muy grandes y muchas comunidades para poder pasar la noche, porque las bodas duraban una semana. Entonces había lugar para poder dormir, para levantarse, comer y después dormir durante toda la semana. Y entonces, pues María parecería que tenía una conexión con las personas que se estaban casando, alguna amistad o algún parentesco con ella, con las personas. Y eso explica el por qué ella estaba tan preocupada porque se había acabado el vino. Ella estaba fungiendo como un papel, como si fuera una persona, pues, que era eh, como una persona, como un ayudante muy, muy cercano, pues, como si fuera algo, eh, pues, más allá de una sola persona que fue invitada, sino que tiene un parentesco y, por tanto, una obligación de ayudar. Entonces dice la Biblia, dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha venido mi hora. ¿Por qué Jesús le contesta así a su mamá? ¿O qué quiere decir estas palabras? Este, Jesús empieza su ministerio, apenas está empezando, y su mamá le está incitando a que haga algo extraordinario. Entonces él dice, es que no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque al momento que él empezara a demostrar que era Dios, ya las personas lo buscarían por los milagros y no por las enseñanzas o por la capacidad que iba a hacer para limpiar los pecados a través de su cuerpo, de su muerte. Entonces, él le dice, ¿por qué me estás adelantando a hacer algo que tengo que venir, que tiene que hacerse en su tiempo, no tan pronto? Apenas está empezando, es el primer milagro, es el primer evento al que va y es el que tiene que ser algo especial. Entonces, esto que está diciendo Jesús está anticipando que lo que viene, que es la glorificación de su cuerpo, sería hasta al momento que fuera crucificado. Entonces la mamá de Jesús le dice, María le dice, pues ayúdalos, pues. ¿Por qué? Porque ella se siente comprometida también por la persona con la que se está casando. Y dice entonces que el Señor Jesús, pues pidió que, versículo 6, estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Bueno, ahí vamos a ver un poquito acerca de los cántaros. Primero, las 6 tinajas que había ahí eran de piedra. No podían ocuparse de otro material porque se filtrarían y también se podían, este, eh, pues, eh, ensuciar, se podían eh, descomponer lo que tienen ahí pues para el fruto de lo que servía para las tinajas. Entonces, dice que tenía que ocuparse tinajas de piedra, que son los que conservaban más el agua y la pureza del agua. Las imperfecciones se quedaban pegadas en la pared, o sea, en la piedra, pero el agua la dejaban lo más limpio que fuera. Las 6 tinajas, entonces, pues en el Evangelio de Juan, se utilizaban pues para los ritos de purificación. ¿Para qué eran? Era para lavarse las manos y los pies de las personas o los invitados que iban llegando a la boda. Así que esas tinajas no pueden ser de barro para evitar la filtración y las impurezas del agua. Entonces tenía que tener mucha pureza para que pudieran funcionar. Ahora, la capacidad de cada tinaja o de las tinajas de piedra variaba de muchas maneras, pero por lo regular contenían entre 50 y 113 litros cada tinaja. ¿De qué dependía? Pues, de hecho, en algunas partes se refiere a que puede variar de acuerdo con la versión de la Biblia, porque por la forma en la expresión en la que ponen, podía ser que tuviesen más o menos, pero realmente lo que contenía cada tinaja era entre 50 y 113 litros de agua. Entonces, y además tenía que durarle porque pues, se supone que la boda duraba una semana. Eso es lo que había. Y luego también dice, yo me preguntaría, bueno, ¿y quién pagaba el costo de la boda? No sé si ustedes se han preguntado, y bueno, ¿quién pagaría el costo? Porque tenemos una idea en esta parte del mundo diferente. Se dice que quien tiene que pagar la boda pues sería el papá de la esposa. Sin embargo, en los judíos, el costo de la boda judía era cubierto casi todo todo por la familia del esposo, no de la esposa, sino la familia del esposo es la que traía el dinero o el costo de la boda. Eso es lo que hacían. Y en los tiempos bíblicos, se le daba a los familiares de la esposa o de la novia, se les daba un regalo que se llama Moar, es M-O-H-A-R, Moar, que es como una dote. De ninguna manera es como si comprara no se debe considerar como si una persona comprara una mujer, sino una compensación por criarla y demostrar que el hombre podía mantenerla. Cuando el hombre podía darle esta dote a la mujer, demostraba que tenía capacidad para mantenerla, no solamente en el momento de que se casa, sino toda su vida. Es decir, que ya la persona ya había tenido
por el transcurso de su vida, pues había logrado tener un capital, un dinero, un trabajo, un empleo, una fuente de ingreso. Entonces, cuando daba una dote o un mohar, es no como una compra de una mujer, sino como una compensación por el tiempo que estuvo o porque la crearon ahí en su casa. Y, y podemos pensar más o menos para entender un poquito en la dote que le dio el credo de Abraham. Abraham le pidió a su siervo Eliezer que consiguiera una esposa para su hijo Isaac y le mandó a la familia de su esposa. Y dice que cuando conoció pues a Rebeca, pues le dio el Moar, o sea, la dote se la dio a Labán, que era el papá de la chica. Entonces, no a ella, sino al papá. No como una compra, sino como una compensación, nada más. Entonces, esto es la idea de más o menos cómo se aplicaban esas cosas, y eso es muy importante. También quiero platicarles que cuando una persona, nosotros cuando asistimos a una boda, por lo regular llevamos un regalo. Eso es lo que la gente hace. Si no, lo diríamos como un Chabelo, ¿no? Que se pone en la puerta y si no lleva regalo, no lo dejan entrar. Pero en una boda, por lo regular, la gente lleva regalos. ¿No es así? Cuando vamos a una boda, llevamos algo, no vamos con las manos vacías. Pero en el tiempo de judío, las cosas son diferentes, porque las personas no llevan regalo. Pero sí hay un regalo que la novia le regala al esposo. Y tiene que ver con una cosa que se llama talit, talit, así como se los digo, T-A-L-I-T, talit. ¿Qué es el talit? El talit es un chal que sirve para cubrirse la cabeza en el momento de orar. Para eso sirve, es para cubrirse cuando ellos oraban. Entonces se lo regalaba la esposa al esposo. O sea, el esposo no le ha regalado nada a ella, pero la esposa sí le regala al esposo un talit. ¿Por qué le regala esto? Es para orar en un principio, pero también llevaba ciertos colores que después él usaba usando, porque ya una vez que usaba la primera vez, los iba a seguir usando todo el tiempo, y la gente veía que ese talit, cuando una persona usaba un talit de cierto color, indicaba que era una persona casada, como nosotros usamos un anillo, aquí está, usamos un anillo de bodas, entonces ellos usaban, el anillo sí usaban el talit, y el talit que llevaba cargado todo el tiempo los hacía hombres casados, solamente por el puro vestuario. Y lo daba solamente la novia para demostrarle a todo el mundo, pues o decirle al mundo que era un hombre casado. Bueno, luego dice, había 6 tinajas de piedra de agua conforme al rito de la purificación de los judíos, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacadla ahora y llevaron al maestresala y se lo llevaron. ¿Qué cosa es un maestresala? Este, Uno podría pensar que es la persona como, como ocupaban los reyes a alguien para que vieran ahí el encargado del vino, del pan o de lo que sea. Pero el maestresala es un nombre que se aplica para masculino o femenino. El maestresala puede ser masculino o femenino, de entrada. Y en los comedores de los hoteles, de muchos restaurantes, el jefe de camareros que dirige a los meseros, a ese se le llama maestresala. Al jefe de los meseros en los restaurantes se le llama también maestresala. Originalmente se ocupaba al criado de nuestra sala como un criado especial porque asistía en la mesa de su señor y presentaba y distribuía los alimentos y los probaba para garantizar que no contenían veneno. Entonces el maestresala los probaba primero para considerar que lo que se les iba a repartir era un alimento que estaba bien, que estaba en sus elementos, si estaba la carne estaba bien cocida, si estaban las papas estaban cocidas, que tuviera pues el punto óptimo para ser digerido, pero también que no estaba contaminado o que estuviese envenenado. Entonces el maestresala tiene que hacer esas funciones. Entonces dice el Señor Jesús le dijo, llévele al maestresala el vino
para que lo pruebe, porque si no lo prueba el maestresala, no se puede distribuir. Entonces dice la Biblia, dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas todo ha reservado el buen vino hasta ahora. Qué interesante. Dice, y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, si nos damos cuenta, Dios empieza, o Jesús empieza su ministerio con una boda. ¿Y por qué no empezó sanando a un ciego, a un leproso, a un eh, paralítico? ¿Por qué empezó con una boda? O no sé si se han preguntado, pero yo sí me he preguntado por qué se empezó con esto. ¿Por qué? Pues las bodas a las que el título dice las bodas de Caná, aunque yo estaba viendo que se dirige a una sola persona y no muchas. Entonces, ese rollo de singular y plural había que ver por qué es así. Sucede que cuando Jesús está iniciando su ministerio, está profetizando su final del ministerio. En su principio de su ministerio, el primer milagro tiene que ver con su último acto, que sería su muerte en la cruz. Pero esa muerte en la cruz está señalando una boda, que es con Cristo y con la iglesia, y entonces ahora sí ya son muchas, porque muchas personas, o todas las personas, hombres y mujeres, formamos parte de la iglesia y por lo tanto de la novia de Cristo. Entonces está profetizando acerca de este evento, y entonces Jesús empieza con esto, empieza desde un principio de su ministerio a profetizar sobre lo que va a ocurrir, y también convierte el agua que no tenía el valor que tiene el vino. Entonces habla de del poder de la transformación de la persona, pero también de su conversión, porque él transforma su sangre en vida para nosotros. Está profetizando que al final de sus días el derramamiento de la sangre nos daría a nosotros la eternidad si creemos en Jesucristo. Entonces, sí tiene muchos detalles la parte de la enseñanza de estas bodas. Y ¿por qué duraba tanto? Porque también decía, bueno, si dura tanto, ¿y cómo vas a pagar todo? Si una boda de un solo día, a veces la gente se queda sin dinero y a lo mejor tiene que estar empeñando cosas o vendiendo un coche o no sé, ¿quién pagaría todo esto? Pues bueno, es interesante porque una boda es una semana completa, una semana donde la gente va a ese lugar y ahí se queda y come y bebe toda una semana y se alegra con los esposos o con los que se están casando, y pues ese lleva un costo. ¿Qué es lo que las personas invitadas llevaban como regalo? Porque les comentaba, bueno, nosotros no vamos a una boda si no llevas un regalo, o una fiesta de cumpleaños, pues tienes que llevar un regalo, es lo correcto. Pero en ellos no llevaban regalo. Nadie lleva regalo. Y no es porque fuesen codos, sino porque van a gozarse. No se trata de competir quién da el mejor regalo. En una boda, pues hay gente que da cosas, ¿no? Por ejemplo, dan un sartén, pues para que cocine, o dan una escoba para que barra, o les regalan al matrimonio una bolsa del súper para que vayan al súper, o un plumero para que limpien. O sea, hay muchos tipos de regalos. No sé si se han dado cuenta que todo tipo de barbaridades, o incluso antes de que se case, pues está el baby shower, no, es cierto, no es el baby shower, es el de qué, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Despedida de La soltero. despedida de soltera o del soltero. Eso no existe entre ellos, eso no hay, porque es todo el tiempo, las bodas tienen un carácter espiritual y se refleja a través del gozo, de estar con ellos y platicar y beber y compartir, y no se está preocupando por el regalo. Las personas, cuando tú te casas o cuando asistes a una boda, pues ahí pones tu regalo en la mesa y te vas, ¿no? O a lo mucho te vas a Waldos, ahí en la mesa de regalos de Waldos, ¿de Waldos? Igual. De Waldos. La mesa de La regalos mesa de regalos de de Waldos, Liverpool. o de Liverpool, o Sí. ahí van y pues como que ahí están muy preocupados por eso, pero en las bodas no llevaba nadie regalo, porque no era la costumbre llevárselo, sino era la idea era
gozarse con los recién casados. Eso es el motivo del gozo, para que se concentren más en el gozo de estar con ellos en el tiempo que ahora ya dejaron cada uno sus hogares para hacer ahora un solo matrimonio. Y entonces se va tomando forma lo que sería la boda en sí. Si se dan cuenta, ya poco a poco empieza a tener un carácter diferente. Dice, entonces se hicieron unas bodas, se habla en plural, de Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, porque esta madre, esta mujer, pues era una como coheredera o como copartícipe, como una colaboradora, o sea, algo así, colaboradora de la persona, porque según los escritos, dice, ella tendría que tener algún lazo de amistad o de parentesco con él o con ella preferentemente era con ella, porque este, pues ella cuando llegó sí se preocupó porque no había vino. Nosotros, si tú llegas a una boda y no hay vino, pues como que no te preocupas. Tú sacas tu Coca-Cola, ya estuvo, pero no había, ella estaba preocupada. Es, no, espérame, aquí falta vino. Y entonces se atreve a decirle a su hijo, oye, ya no tienen vino. Yo no sé si esperaba que Jesús fuera a comprar pues una vinatería ahí o algo, no tengo idea qué esperaba que pasara, pero lo que hizo Jesús fue hacer un milagro. Y entonces ya tiene un sentido porque lo que está haciendo el Señor está demostrando su gloria y su poder y a lo que viene Él a hacer. Entonces, esta boda nos incluye a nosotros porque dice que son las bodas y está preparándonos para el final de los tiempos cuando Jesús resucitó, bueno, murió en la cruz y resucitó, y ahora nos está esperando para que nos lleve al cielo en la resurrección y estaremos con él entonces en su presencia. Y dice, también me llama la atención, que una boda dura tanto tiempo, que era una semana. Esto habla de un enorme costo. Sí, pero no solamente lo pagaba el esposo, sino la familia del esposo. No era carga de uno, era carga de muchos. Esto nos deja ver que estaban respaldando el comportamiento del novio. ¿Por qué? Porque si estaban apoyando que se case alguien es para que ya se vaya de la casa y ya. No, es porque estaban diciendo vamos, que toda la familia estaban indicando con que todos apoyaran en la boda, estaban indicando que estaban apoyándolo en esa decisión de que se casara, y que ya estaba capacitado para tener una familia. ¿Por qué razón? Porque cuando él empieza a pagar todas estas cosas, es que ya tenía dinero. Yo recuerdo que he visto a varias personas que cuando se casan, pues no tienen nada. Algunos después están un chal para que se tape ahí o un vestido ahí que buscaron por alguien, y otros van a las bodas hasta de tenis, no tienen para zapatos. Entonces es que no estaban preparados para casarse. Pero una boda como en esta, sí estaban preparados. O sea, el esposo estaba económicamente preparado para mantener ya una familia. La familia estaba respaldándonos porque estaba dando el apoyo. Podía dar una semana de alimento a las personas que fueran. Y además no fue cerca de la casa de uno o de otro, sino que fue hasta Caná de Galilea, de donde se encontraban lugares muy amplios y muy grandes para darles de comer y para que pudieran dormir ahí mismo en ese lugar. Entonces, esto lleva costos, vamos, como si estuviera el hotel pegado a la fiesta, pues. Y por supuesto, la cantidad de gente que tiene que estar sirviendo para darles, limpiarlos, para asearlos, para darles todas estas cosas, habla de que la persona tenía una capacidad para poder solventar una broma. Eso se me hace muy interesante porque no es solamente pues una semana y ya, no, permíteme tantito, ¿y quién paga esa hora? Porque hoy en día alguien se nos casa y con un día de fiesta ya se les echó la deuda para toda la vida. ¿A poco no? Ya nacieron dos o tres hijos y todavía no acaban de pagar la boda. Pero no es así. Quieren llevar a Caballito Dorado. Quieren llevar a Cabito Dorado, dice mi esposa, y Y el vino no debe faltar. el vino no debe faltar, dice, bueno. Y aquí habla de algo también, porque el Señor transforma algo que no tenía valor o no tanto valor como es el agua hasta convertirla en vino y del más fino. Y entonces dices, vaya, qué interesante, porque estaba prolongando que las personas pudieran perder el conocimiento por embrutecerse con el vino. Ahora, los judíos no tienen la tendencia de eso, de embrutecerse, como aquí sí vemos que, este, por ahí decía una persona
decía, beber hasta caerse, lo demás ya es vicio. O sea, ¿por qué? Porque se contestan en el piso y todavía siguen tomando. Dicen, no, si beber hasta caerse, ya lo demás es vicio, porque ya están hasta brutos y siguen todavía echándole ya, no sé ni para qué, pero bueno, así es. Entonces, tiene su razón de ser y las cosas que se manejan aquí tienen todo el tiempo un carácter espiritual. La boda tiene un carácter espiritual, pero también profético. Y ese es el principio de las señales, el principio de su ministerio, y está anunciando lo que va a ocurrir al final de su ministerio, aún después de que él se vaya al cielo, que ya se fue, y vendrá por nosotros, y dice que va a haber otras bodas, se habla de muchas, recuperando a la iglesia de todos los tiempos en todo el mundo. Esas son las bodas de Cana. Pasen muy buena noche, que los bendiga.